Muy buenas gente, hoy vamos a hablar de un tomo que tenía muchas ganas de leer, y es el integral Marvel Heroes que recopila la miniserie de 12 números de las Secret Wars originales, que es el primer gran evento de Marvel Comics. En este tomo tendremos los números de Marvel Super Heroes Secret Wars del número 1 al número 12, además del What If 114 del volumen 2 y el What If Secret Wars. Para saber el origen de las Secret Wars debemos irnos a 1984, y es que la compañía Kenner obtuvo la licencia para desarrollar una línea de juguetes basados en los superhéroes de DC. Dicha línea era conocida como Superpowers. Es entonces cuando Mattel, el mayor rival de Kenner en aquella época, decidió que tenía que aprovechar dicho mercado de figuras de superhéroes. Así es como contactaron con Tom DeFalco para negociar la creación de una miniserie titulada Marvel Super Heroes Secret Wars. ¿Y por qué Secret Wars? Pues porque resulta que el departamento de marketing de Mattel consideró que las palabras Secret y Wars eran atractivas para los niños. Así es como decidieron el nombre de Secret Wars o Guerras Secretas. Los guiones de dicha miniserie cayeron en manos de Jim Shooter, editor jefe de Marvel en aquel momento, mientras que los dibujos recaerían sobre Mike Zeck y Bob Lighton. La elección de los personajes que irían a las Secret Wars también fue supervisada por Mattel, para que participaran los héroes y villanos más atractivos a la hora de hacer las figuras de acción. Sin embargo, veríamos que Mattel haría figuras tanto de héroes como de villanos que no participaron en estas guerras secretas. El camino a las Secret Wars se iría originando en las colecciones individuales de los héroes implicados en esta guerra. Es así como veríamos a los héroes verse atraídos hacia una extraña estructura en Central Park para posteriormente desaparecer. Esto podríamos verlo en el número 251 de The Amazing Spider-Man, donde veríamos que Peter siente un estímulo irresistible por su sentido arácnido a acudir a la extraña estructura que aparece en Central Park, desapareciendo posteriormente al llegar a ella. En el caso de los Cuatro Fantásticos lo podríamos ver en el número 10 de la colección de La Cosa, donde Reed detecta una enorme cantidad de energía en Central Park y decide ir con Ben y Johnny a investigar, dejando a Sue en el edificio Baxter ya que para ese momento estaba embarazada. Es así como se verían atraídos hacia la estructura y desaparecerían. La Patrulla X tendría su desaparición en el número 180 de su colección, donde también acudirían a Central Park para investigar unas extrañas ondas psíquicas que el profesor X había detectado, encontrándose la estructura y siendo atraídos por esta para posteriormente desaparecer. Y en el número 294 del Increíble Hulk veríamos como un Hulk con el intelecto de Banner estaba embarcado en la búsqueda de una doctora que había sido secuestrada por el villano Boomerang en un rascacielos sobre Central Park. Sin embargo, al pasar Hulk por el parque se vio atraído por la estructura que lo haría desaparecer. Y en el caso de los Vengadores se nos narraría su desaparición tanto en el número 242 de la colección de los Vengadores como en el número 292 de la colección del Capitán América, donde veríamos que ante la extraña aparición de la estructura alienígena los Vengadores acudirían a investigar y desaparecerían. Sin embargo, Iron Man no era un miembro activo de los Vengadores para ese momento. De hecho, el portador de la armadura no sería Tony Stark, sino que sería su amigo Jim Rhodes, que lo estaba cubriendo mientras Tony pasaba por una crisis. Es en el número 181 del Invencible Iron Man donde Rhodey vendría de una batalla contra el Mandarín en Japón, cuando se enteraría de la aparición de la extraña estructura e iría a investigar produciéndose su desaparición al igual que la del resto de héroes. Es en este punto, con la desaparición de todos estos héroes, donde veríamos el inicio de esta guerra, en el número 1 de la miniserie Marvel Super Heroes Secret Wars, donde todos los héroes después de sus respectivas desapariciones aparecerían en una nave en el espacio, junto con otra nave que reunía a un grupo de villanos que al igual que los héroes habían sido secuestrados. Aquí nos explican que un ser denominado el Todopoderoso había sido el causante del secuestro de ambos grupos. Seremos testigos de cómo este ser destruye toda una galaxia y construye un planeta a partir de restos de otros planetas, para crear un campo de batalla adecuado para los poderes de ambos grupos, ya que el Todopoderoso quiere presenciar una batalla épica del bien contra el mal. Para ello, el Todopoderoso dará comienzo a esta guerra diciendo que el grupo que mate a sus enemigos se les concederá cualquier cosa que deseen. Es después de esto que veremos el inicio de esta guerra, donde veremos a los héroes más emblemáticos de la Tierra contra este grupo de villanos conformados por algunos de los seres más peligrosos. A lo largo de esta miniserie de 12 números tendremos momentos épicos y que marcarían de manera importante la historia de algunos de estos personajes. Sin embargo, también tendremos muchos momentos macarras que, lejos de enfadarme o disgustarme, me han sacado una sonrisa. Y es que debemos ser conscientes de que este evento fue creado en base a crear una línea de juguetes con la que los niños pudieran jugar.
lugar. Es así como el nivel de seriedad o de calidad de guión de este evento no es del nivel de otros eventos conocidos, como Civil War o las Secret Wars más modernas. Se nota que Jim Shooter quería que este evento se sintiese como un acontecimiento de escala épica y cósmica, dándonos momentos y conceptos muy desorbitados, como la idea de que la nave mundo hogar de Galactus es tan grande como todo un sistema solar, o el momento en el que Hulk soportó sobre sus hombros una cordillera entera más grande que los Andes, donde literalmente nos dicen que Hulk soportó el peso de 150.000 millones de toneladas. Otro concepto muy interesante es la idea de que el Todopoderoso es una especie de alegoría a Dios, ya que es un ser omnipotente e incorpóreo capaz de destruir galaxias y crear universos con el mero pensamiento, además de derrotar a Galactus, uno de los seres cósmicos más poderosos del universo de Marvel, con suma facilidad. Otro de los conceptos interesantes de la obra es ver los conflictos entre los héroes, la Patrulla X y Magneto, ya que Magneto sería transportado por el Todopoderoso junto a la nave de los héroes, pues para este momento de la historia Magneto estaba pasando por un arco de redención, donde sus ambiciones ya no eran tanto aniquilar a los humanos para que los mutantes pudiesen gobernar, sino que su nuevo ideal sería proteger a los mutantes. Es por esta razón por la que Magneto sería puesto en las filas de los héroes. Sin embargo, estos no confiarían en él, aunque el conflicto no solo se vería reducido a la figura de Magneto, pues algunos héroes no verían con buenos ojos a la Patrulla X por intentar proteger a Magneto, e incluso podremos ver cierta desconfianza por parte de algunos héroes hacia la Patrulla X por ser mutantes. A lo largo de la historia veremos diversos enfrentamientos entre los grupos de héroes y villanos, donde ambos equipos estarán en un pulso constante por ganar el enfrentamiento. Por parte de los héroes, porque si pierden esta guerra y los villanos obtienen sus deseos, esto podría tener consecuencias fatales para todo el universo, mientras que por parte de los villanos quieren matar a los héroes para obtener todo aquello que ellos deseen. Esto genera en la historia un aura grandilocuente, que te genera la sensación de que el resultado de esta guerra determinará el destino del universo. Sin embargo, habrá un personaje cuyas ambiciones irán mucho más allá de la del resto de personajes de la obra, y es que el Doctor Muerte es el auténtico protagonista de esta historia, donde lejos de seguir los designios del Todopoderoso, lo veremos enfrascado en una búsqueda por conseguir los poderes de este último y así convertirse en el ser más poderoso del universo, mostrándonos el enfrentamiento más épico de esta historia, donde veríamos a un Doctor Muerte con los poderes robados de Galactus tener un enfrentamiento contra el Todopoderoso, donde todo el mundo de batalla temblaría ante la magnitud de esta pelea. Dentro de los acontecimientos más emblemáticos y que generarían grandes cambios en el universo de Marvel, podríamos ver la creación de personajes como Volcana, Titania o Spider-Woman. También tendremos la aparición del traje negro de Spider-Man, uno de los trajes del trepamuros que más gustó a los fans y que daría origen a la creación del personaje de Venom. Veremos que dentro de las consecuencias de esta guerra, Coloso, quien para ese entonces estaba en una relación amorosa con Kitty Pryde, acabaría enamorándose de una curandera alienígena que salvaría a los héroes en distintas ocasiones. Otra consecuencia de las Secret Wars sería que la Cosa decidiría quedarse en el mundo de batalla, ya que a lo largo de las Secret Wars veríamos cómo la Cosa podía cambiar de su forma humana a su forma rocosa a voluntad, pensando Ben Grimm que esto se debía a su estancia en el planeta. Es así como decidiría quedarse en este planeta y que Hulk ocupase su lugar como miembro de los Cuatro Fantásticos. Como punto negativo de la obra, diré que se nota una cierta involución de ciertos personajes, como es el caso de Lobezno, que actúa de una manera muy diferente a como lo podíamos ver en ese momento en la colección de la Patrulla X, o la Avispa, que en la colección de los Vengadores era una líder madura y decidida del equipo, y sin embargo aquí la vemos recibir un tratamiento muy infantil y machista en ciertas situaciones. Se nota que Jim Shooter hizo caso omiso a la evolución que los autores estaban dando a los personajes en sus colecciones individuales, haciendo y deshaciendo lo que él consideraba con los personajes. Otro punto negativo en la obra es que se nota cierta improvisación a lo largo de la historia, y se producen ciertas conveniencias de guión que quitan dramatismo en ciertos momentos a la épica de la historia. Como material adicional en este tomo vamos a encontrar dos What If con historias muy interesantes, donde en uno de ellos veremos qué hubiese pasado si los héroes y villanos se hubiesen quedado atrapados en este mundo de batalla, después de que Galactus y el Todopoderoso se hubiesen enfrascados en un enfrentamiento en el que ambos perecerían. La historia nos narra las aventuras de los hijos de estos héroes y villanos, ya que la historia transcurre 25 años después del evento de Secret Wars narrado en este tomo. Y en el segundo What If nos contarán qué hubiese pasado si el Doctor Muerte hubiese retenido los poderes del Todopoderoso y qué consecuencias
gracias traería esto para todo el universo, una historia muy interesante con un dibujo espectacular. En conclusión, una lectura entretenida, en la que nos encontramos momentos épicos y macarras por igual. Si bien es cierto que el guión es flojo comparado con lecturas más actuales o incluso con lecturas de su tiempo, si sabes lo que vas a leer lo puedes disfrutar sin ningún problema. Considero que la obra mejora mucho de cara al tercio final de la historia, donde coge un ritmo frenético y veremos momentos brutales. Además de que esta obra no deja de ser un componente histórico en Marvel Comics, ya que estamos ante el primer gran evento de la editorial, y nos encontraremos muchos conceptos que se añadieron al universo de Marvel y que quedarían para siempre, como el traje negro de Spider-Man o la creación del personaje de Titania, quien acabaría convirtiéndose en la eterna némesis de Hulka. En definitiva, una lectura que recomiendo si, como en mi caso, sabes qué es lo que te vas a encontrar. Nos vemos en próximas reseñas y un saludo.